Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este nuevo conversatorio online de INRE Digital. Esta vez vamos a adentrarnos en un tema diferente, en la geopolítica. Les recordamos a nuestros internautas que pueden hacer sus preguntas a través de Twitter como INRED1 o a través de Facebook Live, la plataforma por la que estamos transmitiendo. Queremos conversar esta vez sobre Armenia, sobre el conflicto del Alto Karabaj. Un conflicto que lo vimos por noticias esporádicamente, no se dio la mayor cobertura y eso también nos hace preguntarnos por qué. Queremos conocer la historia de Armenia, la historia del conflicto y para eso vamos a hablar con Karen Ayvazyan. Él es un activista armenio, vive en Armenia, nos conectamos directamente con Armenia, es un investigador, es un activista defensor de derechos humanos y está trabajando en el tema del conflicto de Armenia y en la protección de derechos humanos al interior de Armenia. Tiene un título de grado de posgrado en ciencia política y una maestría en derechos humanos y democratización. Con Karen queremos hablar sobre lo que ha pasado en Armenia, queremos conocer la historia de Armenia, queremos conocer cómo se llegó al conflicto. Sabemos que Armenia sufrió un genocidio, pero de eso no se habla. Tampoco Naciones Unidas, ni los países que componen el grupo de seguridad, ni ningún país quiere reconocer que hubo un genocidio, que hubo un éxodo, que hubo una diáspora, que hubo una expulsión y una masacre de ciudadanos armenios a principios del siglo XX. De esto queremos hablar. Armenia es una antigua república soviética, es un antiguo patio trasero del Imperio Otomano, del imperio que guiaba a Turquía. Es un lugar donde han confluido varios imperios invasores. Es un paso estratégico. Y quizá por eso la historia de Armenia es una historia muy dolorosa. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial a inicios del siglo, el Imperio Otomano, hablamos de Turquía, quiso convertir a todo el territorio de la Medio Asia en un nuevo imperio otomano o musulmán. Quiso convertir a este imperio netamente en un imperio musulmán y por eso empezó una limpieza étnica. En esta limpieza étnica murió más de 1,5 millones de armenios. Se los forzó a hacer grandes marchas y en esas marchas también murieron una ingente cantidad de armenios. Este proceso inició en 1915. Sin embargo, no se lo conoce. Esta vez queremos conversar con Karen Ayvazyan y conocer este genocidio. Para eso vamos a tener el apoyo de Felipe Rivadeneira, quien nos va a ayudar con la traducción para que todos podamos entender lo que pasa en Armenia. La primera pregunta entonces que queremos hacer a Karen es, ¿por qué no se conoce? Y quizá no se va a conocer suficientemente el genocidio armenio. ¿Por qué no se quiere reconocer este genocidio? Muchas gracias, Luigi, por la introducción. So, Karen, the question is, why this genocide is not recognized and why is not well known for the international community? Yeah. Thank you very much for the invitation, and I'm very, very honored to have this opportunity to share a little bit about the conflict in Nagorno Karabaj, which was escalated recently, and also about the Armenian history and the bloody pages of Armenian history, which is one of them is the Armenian genocide. And Karen quiere agradecer por la invitación y además agradece la oportunidad de poder hablar sobre este episodio sangriento respecto a la historia de Armenia y especialmente sobre el conflicto actual
que se está desarrollando en Nagorno Karabaj. Please keep up, Karen. Thank you for the great introduction and the history briefing for the audience. I will not go into the details in the history, but I will talk about some facts that are not yet recognized even after 100 years. No voy a entrar propiamente en detalles muy minuciosos respecto de la historia, pero sí voy a dar algunos detalles y hechos muy importantes que nos han llevado al conflicto actual. Armenia has always been struggling between different empires: Ottoman Empire, Russian Empire, Persian Empire, and even Byzantium. So I will not go into the details of 1,000 years of history, but I will talk mainly about the events that have happened in the beginning of the 20th century, which is also known as Armenian genocide, which is unfortunately not recognized by a majority of the countries in the world. No voy a entrar propiamente en detalles respecto a todos los hechos en historia que han sucedido o que han sido relevantes para Armenia. Sin embargo, quiero dejar en claro que Armenia ha estado en medio de muchos conflictos relevantes o relacionados con imperios, tanto como el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio turco otomano, y esto además ha tenido una incidencia específica respecto al desconocimiento que el genocidio ha tenido por parte de los otros países, y es esto sobre lo cual quiero dejar en claro. Please keep on, Karen. Armenia has always had this Armenian question, which is related to the ethnic survival in the region and also the territory. And it has been created by mainly Turkish, Ottoman Empire and the Russian Empire back in the 19th century. And in order to solve this Armenian question, in the beginning of 20th century, the Young Turks who came to the power in Ottoman Empire, they planned an agenda which included ethnic cleansing of Christians, including Armenians, from the Ottoman Empire. And Karen, it has been, yeah. Armenia siempre ha tenido esta pregunta respecto al problema étnico que ha habido. Y esto se remonta también a inicios respecto de cuando al inicio de la Primera Guerra Mundial un partido joven tomó el poder en Turquía, y esto además llevó a uno de los mayores conflictos que Turquía quiso hacer una limpieza étnica, que no incluía únicamente a cristianos, sino también armenios, y eso fue uno de los desencadenantes de este genocidio que comenzó a suceder. The plan of Young Turks was to create a great Turan, which was a pan-Turkic ideology, to create a country which goes from the Bosphorus, from Europe, to China, which includes all the Turkic nations on this way. And Armenia has been the only nation and the only country, though at that time we didn't have independence, but we have been the only nation in this road, which was a Christian country. So how to implement the Great Turan projects better than organizing ethnic cleansing of the Christians in the Ottoman Empire. That's how the Young Turks and then Kemalist government implemented the project of Armenian genocide, which resulted in 1.5 million Armenians being killed and many more millions being refuged
throughout the world. That's how we have more Armenians living in diaspora right now than in the actual Armenia in the country. Karen, just to make it clear and just to make some clarification about the first part that you said to us, you said that Turkey had this agenda in order to implement the ethnic cleansing. But how that exactly started to happen with implementing this plan for real? Just to make it clear in order to translate it. Yes. So not Turkey, but the Ottoman Empire, which is the descender of the Turkey, nowadays Turkey. So the Young Turks, which came to the government, and they met secretly in 1911 in Greece, in Thessaloniki, and came up with this idea of the Great Turan, creating a great pan-Turkic big state, which goes from nowadays Turkey to China. And Armenia has been the only Christian country on this way. And the implementation has started when the World War I started, and this was a good occasion for them to implement their project. And they started it in early 1915, when mainly the poets, the artists, the famous Armenians have been executed, and it went throughout the whole World War I and until 1923. And during these years, 1.5 million Armenians have been killed. And not only Armenians, but also Assyrians and Greeks, and other minorities who have been Christians. Okay, just please give me a minute in order to give this information. Entonces, cuando este nuevo grupo político tomó el poder en el Imperio Otomano, quiso implementar un imperio que iba desde el Bósforo hasta China. Pero ¿cuál era el problema con Armenia? Armenia era el único país cristiano que se interponía en toda esta vía. Por lo tanto, el plan se comenzó a idear desde 1914, justo cuando empezaba además la Primera Guerra, y fue uno de los factores por los cuales este genocidio también pasó inadvertido. Y el plan se comenzó primero a ejecutar respecto a las personas que eran políticamente estratégicas, tales como literatos, políticos, pensadores, y por lo tanto este plan comenzó a ejecutar estas personas, a ejecutar y desaparecerlas, que esto además dio como resultado el genocidio de 1,5 millones de personas y adicionalmente la deportación de muchísimas otras, de millones más, personas que actualmente no pueden retornar a su país, personas de Armenia que están viviendo alrededor del mundo, y este plan se mantuvo hasta 1923, inclusive mucho después, cuando la Primera Guerra Mundial había terminado. Sí, efectivamente, cuando se visita el Museo de la Memoria en Yerevan, en Armenia, se puede ver fotografías y testimonios muy escalofriantes. Y claro, llama la atención de que esto no se conozca en el mundo, y más que nada, que Naciones Unidas no reconozca el genocidio armenio, es decir, que no quiera mirar, muy distinta la mirada al pueblo judío, pero al pueblo armenio como que no se lo quiere reconocer. El conflicto del pueblo armenio es un conflicto religioso, es un conflicto de cristianos versus musulmanes, o es un conflicto más profundo. Hay algo más, como por ejemplo el tema de recursos naturales, la ruta de comercio que pasa por Armenia, es decir, es un país estratégico, es un eslabón que une a la Euroasia, a la Asia, a Europa, y quizá por eso ha tenido tan mala suerte durante su historia, que cada imperio que se ha construido a lo largo de la historia ha querido apoderarse de este territorio armenio. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de este conflicto que se lo presenta como étnico-religioso? So, Karen, one of the things that called attention about
this conflict is that this genocide hasn't been recognized even by the United Nations, and in the international community it did not have the importance that it should have had. So in this sense, why is it, what it is behind this conflict, that this territory of Armenia that has always been just in the middle, in the connection just in the Urals, and the connection between all the Eurasia. So why this is territory important? Is this conflict bigger than just a problem between ethnics and religions, between Muslims and Christians? What's that behind this conflict? What are the other reasons and geopolitical reasons that leads to this conflict? Just a clarification, to the conflict in Nagorno Karabaj or to the Armenian genocide issue? Luigi, la pregunta sería si esta pregunta está direccionada al genocidio propiamente o al conflicto actual de Nagorno Karabaj. Durante la historia de Armenia, es decir, ha tenido la invasión de varios imperios que han querido apropiarse. Lo que está pasando ahora vemos como una continuidad de ese apetito, digamos, de los imperios de apropiarse de un territorio, de generar un conflicto en ese territorio. Entonces la pregunta es, bueno, a través de la historia, ¿por qué se quiere incidir en Armenia de manera violenta? No solamente, esto no es un solo conflicto étnico religioso, sino que ¿qué es lo que hay detrás para que Armenia haya vivido a través de su historia tantos conflictos, que haya tenido que resistir ante tantos invasores? El último quizá la incorporación a la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, lo que implicaba que se siga atentando contra la autodeterminación de Armenia. So Karen, throughout the history, why in Armenia there has been so many political conflict, and why there have been so much incidents about other empires in this territory? Why this Armenia has always been just in the center of so many conflicts between all these empires that have different interests about this territory? Yeah, thank you for the question. So Armenian question, which I mentioned, which came up in late 19th century, was an ethnic issue. So Armenian as an ethnic people, indigenous people in this land, have been forced out many times during their history by the great empires who have their political interest over this region and who still have their political interest in this region. So strategically, Armenia has been a good place to push forward their political interest, the political interest of the different empires over the time. That's how we have been in the middle of the conflicts. Okay. So, Karen nos relata entonces que las personas que han sido nativas de Armenia se han visto además en medio de esta serie de conflictos políticos porque determinados países siempre han intentado tener su propia agenda política respecto de este territorio. Entonces, finalmente, estas personas se han visto en el medio de este conflicto. And Karen, please, could you repeat the last idea that you said? Yeah, because of the political interest of the different empires, Armenia have always been in the middle of the conflicts. So all the empires, they tried to push forward their political interest over the region and over the Armenian territories. Entonces, en esta forma, cada uno de estos imperios y cada uno de estos otros países han intentado llevar adelante sus intereses políticos
lo cual además ha tenido una incidencia respecto a la afectación de las personas de Armenia, pero así también ha puesto en la mira a Armenia en medio de estos distintos intereses políticos. Luigi está con el micrófono. Sí, en este sentido, América Latina también recuerda la historia de cómo determinados países, determinados procesos políticos militares sirvieron como telón de fondo para una confrontación de grandes países. La Guerra Fría provocó diversas confrontaciones y guerras civiles en donde más que el interés de los propios pueblos, lo que estaba en juego era el interés de las grandes potencias que estaban confrontadas durante la Guerra Fría. Cuando se construye la Unión Soviética, Armenia pasa a ser parte de la Unión Soviética. Se lo presentaba a la Unión Soviética como la salvadora de Armenia, que impidió que Armenia sea totalmente exterminada, que los armenios sean totalmente exterminados, y pasa a ser parte de la Unión Soviética, pasa a ser parte de este complejo ajedrez geopolítico, igual que Azerbaiyán. Cuando se produce la ruptura, cuando se produce el desplome de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán mantienen un conflicto. Este conflicto es parte de un juego geopolítico de las grandes potencias porque son dos países pobres que los enfrentan. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué dos países deben enfrentarse para hacerle el juego a potencias que se están enfrentando por influencia geopolítica? Okay, Karen. So, as the same way as in the Latin America happened during the Cold War, Latin America throughout its territory suffered different kind of civil wars that were not only in the game the political intern interests, they were also the other interests about these big and important countries that they lead this Cold War. So in the same way, making this the similarity with the Armenian situation, why right now Armenia and Azerbaijan, two countries that are not rich, have been involved in this conflict, and what's that behind this conflict about these big and important potencies that are fighting for this territory? Yeah, thank you very much for the question. I want to give a little bit brief about the history, the recent 100 years. And when Armenia and Azerbaijan became Soviet republics in 1920, before that, there has been the issue of ethnic Armenians living within Azerbaijan. And Nagorno Karabaj region has been autonomous region within Azerbaijan only when Azerbaijan became a Soviet republic. So the Soviet rule decided that the autonomous region of Nagorno Karabaj, which was 95% populated by ethnic Armenians, has to become part of the Soviet Union within the territory of Azerbaijan. So this is how it started. Please, Karen, just let me translate this. Yeah. Cuando la URSS decidió que estos países pasen a anexar la Unión Soviética, es importante considerar que también en la población que estaba viviendo, armenia que estaba viviendo, tuvo que seguir esta orden, y adicionalmente Azerbaiyán también tuvo que de alguna forma anexarse. Just Karen, please, can you please clarify me the last part that you said?
Yeah, so when Nagorno Karabaj autonomous region was given to Azerbaijan before Azerbaijan becoming a Soviet republic, so that this is where the issue of ethnic cleansing and the issue of the conflict is dating from. So this is where the conflict started. Before that, Armenians and Azerbaijanis have been living together peacefully. Ok. El problema además inicia cuando Nagorno Karabaj es este enclave dentro de, antes de que incluso Azerbaiyán sea una república, parte de las repúblicas soviéticas, tenía población armenia, y cuando Azerbaiyán comienza con esta relación respecto a constituirse como tal una república soviética, entonces viene la duda respecto a la limpieza étnica, a que este territorio que se encuentra en medio de Azerbaiyán tenía que ser limpiado étnicamente. Sin embargo, antes de esto, Armenia y Azerbaiyán convivían pacíficamente. Yeah, so a little bit clarification. So when the Bolsheviks came to the power in Russia and there was the revolution, at the time, Armenia and Azerbaijan in 1918 have been independent republics. And after the Soviet rule in the region, the Bolsheviks decided that the autonomous region of Nagorno Karabakh has to be within the Azerbaijan, but it has been populated by 95% of Armenians. Okay, this is how the conflict started. Ok, solo para clarificar, cuando los bolcheviques tomaron el poder en 1918, esto tiene además una especial relevancia, porque al momento que ellos llegan al poder y deciden la anexión, deciden que la región autónoma de Nagorno Karabaj sea parte de Azerbaiyán. Sin embargo, hay que considerar que en Nagorno Karabaj el 95% de la población era armenia, y fue a partir de esta anexión que comenzaron los problemas en la región. In 1920, there has been massacres in the second largest city, Shushi, or in Azerbaijan it's Shusha, and the Armenian part of the Shushi has been destroyed. So the ethnic cleansing and the issue of ethnicity has started back in 1920 when massacres have been done by Azerbaijani authorities in Shushi. En 1920, en la ciudad específica de Sushi, perteneciente a Nagorno Karabaj, just Karen, Sushi belongs to Nagorno Karabaj, right? Yeah, it's the second largest city of Nagorno Karabaj. Yeah. Okay. So, en Sushi, de la segunda ciudad más grande de Nagorno Karabaj, comenzaron a suceder ya distintas masacres que tenían esta idea de limpieza étnica, y fue a partir de ahí que comenzaron estos conflictos más sangrientos respecto a la población que se encontraba en este lugar. Yeah, when the Soviet Union was formed and two republics have been part of the Soviet Union, the plan of ethnic cleansing kind of was on hold. So it stopped because we didn't have independent republics, and we had just one republic and everyone lived together under the Soviet rule. Entonces, cuando tanto Armenia como Azerbaiyán era parte de la Unión Soviética, esta idea de la limpieza étnica de alguna forma se detuvo, porque no había una idea de independencia entre ambos países y por lo tanto podían convivir de alguna forma en paz. Entonces se dio como una especie de pausa respecto a esta idea de conflicto y de limpieza étnica que para ese entonces existía. And when the Soviet Union was already showing some cracks of collapsing in 1988, there have been ethnic cleansing and pogroms
executed by Azerbaijan in Sumgait in 1988, and also in Baku, which is the capital city of Azerbaijan, in 1998 to 1990. So the process of ethnic cleansing that has been started before the Soviet Union now started to come back and to be executed. That's how the movement of Nagorno-Karabakh movement has started in 1988. Karen, please, just to clarify, which were the names of the city, Baku and? In Sumgait, which is another city in Azerbaijan. Sumgait. Sumgait, yeah. Sumgait. Okay, that's right. Entonces, lo que Karen nos cuenta es que entre 1988 y 1990, cuando ya estaban los primeros resquebrajamientos respecto de la Unión Soviética, fue cuando nuevamente resurgió esta idea de limpieza étnica y ya comenzaron a haber diferentes ataques y pogromos a personas armenias en Bakú y en Sumgait, que son dos centros poblados importantes de Nagorno Karabaj. Fue de tal forma que desde 1988, como reacción a estos ataques, este movimiento de resistencia dentro de Nagorno Karabaj comienza a surgir. And ethnic cleansing, in result to the ethnic cleansing in Sumgait and Nagorno Karabaj, in Baku, hundreds of Armenians have been killed. Even the kids and women, even pregnant women, and 250,000 people have been living at the time in Baku. Like Armenians have been living at the time in Baku, and they have been ethnic Armenians living in Baku. They lived there for generations, and they had to flee. And in order to prevent the ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh, the Nagorno-Karabakh movement has started, which declared about joining the Armenian Republic, Armenian Soviet Republic at the time. But both the Soviet rule, the Gorbachev at the time, and also Azerbaijani authorities, they rejected this and they didn't agree with this. Okay, just make place a pause there. Yeah. Entonces, el problema fue que además, como resultado de estos ataques, alrededor de 200.500 personas fueron asesinadas, que incluían además a mujeres embarazadas, a niños, con esta idea de limpieza étnica que comenzó a implementarse dentro de Nagorno Karabaj. Sin embargo, durante el gobierno de Gorbachev, lo que decidieron fue que el sitio de Nagorno Karabaj debería pertenecer a Azerbaiyán, a pesar de que las personas de Nagorno Karabaj querían pertenecer y anexarse a Armenia. Sin embargo, esto generó el descontento de las autoridades, tanto de Azerbaiyán como de la Unión Soviética en general. And this led to a conflict, to the Nagorno-Karabakh conflict, which started the war. The actual war started in 1991, and before the war, Nagorno-Karabakh autonomous region already declared independence from the Soviet Union, even before Azerbaijan did. So in September 1991, Nagorno-Karabakh autonomous region declared independence, which was confirmed by a referendum in 1991 in December 10th. Just give me these facts. Entonces, en vista de este conflicto, la región autónoma de Nagorno-Karabaj, desde septiembre de 1991, decidió su independencia de la URSS. Y esto además que implicó que fue confirmado esta autonomía en diciembre de 1991 a través de un referéndum.
However, it was not respected by the authorities of Azerbaijan, and it escalated to a war, which started in 1991 and ended in 1994, and Armenian forces took the control of the Nagorno Karabaj region. Desde este referéndum propiamente no fue respetado por las autoridades de Azerbaiyán, y esto escaló en un conflicto, el conflicto respecto de la región autónoma de Nagorno Karabaj con Azerbaiyán desde 1991 hasta 1994. The war ended in 1994, and in 1995, the peace negotiation process has started based on the ceasefire signed by Azerbaijan and Armenia and brokered by Russia. And the Minsk group was co-chaired by, and still is co-chaired by, Russia, US, and France. And since the negotiations from 1995, there have been several meetings of both leaders in order to resolve the issue in a peaceful way. However, just Karen, please. La guerra terminó en 1994 y en 1995 hubo un cese al fuego intentando conciliar las posiciones entre Armenia y Azerbaiyán. Este proceso además estaba apoyado por Rusia, y además posteriormente luego esta idea de cese al fuego y de fin del conflicto estaba también apoyado por Francia y Estados Unidos. Sin embargo, y aquí, please Karen, please continue. And the last meetings that have been in Kazan and Madrid, they give a clear resolution idea of the Nagorno-Karabakh conflict. However, both sides, both Armenia and Azerbaijan, didn't agree with it. Armenia didn't agree because of lack of guarantee of security of the ethnic Armenians living in Nagorno-Karabakh, and Azerbaijan didn't agree because they were not given the whole territory back. So they wanted to have control of the Nagorno-Karabakh, the whole region itself. Sin embargo, en la última reunión llevada a cabo en 1995, no se logró llegar a un acuerdo debido a, en primer lugar, Armenia, porque consideraban que no estaba asegurada la posibilidad de una vida segura y en paz para los habitantes armenios dentro de la región de Nagorno Karabaj. Y sin embargo Azerbaiyán tampoco estuvo de acuerdo porque finalmente Nagorno Karabaj, su principal pretensión como Azerbaiyán era que este territorio pase a ser parte de su república, lo cual tampoco fue aceptado. Entonces esto llevó a que no haya un acuerdo y no pueda mantenerse una solución pacífica. And when the war ended, Armenia took, I forgot to mention that, took control not only on Nagorno-Karabakh, but also 7 other regions of Azerbaijan, which has not been in Nagorno-Karabakh. So Nagorno-Karabakh forces took control of these regions as well. And in the Madrid principles, which have been signed in Madrid in one of the peace talks within the Minsk group, there has been a roadmap of giving these 7 territories back to Azerbaijan if Azerbaijan agrees with interim status of Nagorno-Karabakh, which is kind of semi-independence. However, Azerbaijan didn't agree Karen, with that as well. Okay, just to clarify, these Madrid principles, that they were like the possibility of a peaceful resignment about the conflicts. They did not agree, but why they were not agree? Because of Azerbaijan or because of Armenian discord?
Because of both, because Azerbaijan couldn't guarantee the security of the ethnic Armenians living in Nagorno Karabakh, and also didn't agree of the interim status, like half independence of the Nagorno Karabakh region. So they were demanding that Nagorno Karabakh has to be part of the Azerbaijan, and they will think, when it happens, they will think about some kind of autonomous status of the region, which Armenia didn't really like, considering the fact that there has been anti-Armenian propaganda going on throughout these 30 years, throughout this conflict, and there was no guarantee that the Armenians who are living in Nagorno Karabakh will be able to freely live in Nagorno Karabakh after the rule, after Azerbaijan comes to the rule in the Nagorno Karabakh as well. Entonces, cuando algo que dice Karen que olvidó mencionar es que en un principio, cuando este conflicto estaba terminando, es que Armenia tomó el control de otras 7 regiones respecto de Azerbaiyán. Y esto además desencadenó que cuando ellos intentaron firmar este acuerdo del Acuerdo de Madrid, finalmente no logró tener resultados, porque durante los 30 años de conflicto que tuvo, había demasiada propaganda de odio respecto a los armenios que estaban en este territorio. Y esto además no permitía, por un lado, a Azerbaiyán realmente asegurar una vida pacífica y una vida con seguridad que garantice la integridad de los habitantes armenios que vivían en Nagorno Karabaj, pero a la par tampoco Azerbaiyán podía aceptar la idea de que la región de Nagorno Karabaj sea una región autónoma, sea una región que propiamente no pertenezca en sí mismo a Azerbaiyán. Y finalmente esto también causó el descontento de Armenia, en el sentido de que Armenia estaba preocupada también por todos los habitantes armenios que estaban ocupando esta región. Yeah, and during these 26 years, there have been many cases where the conflict, there have been clashes in the borders, and there was an escalation in 2016 in April, which turned to be a 4-day war, and which ended without any changes in the border and without any changes in the peace talks. And the biggest escalation was this year in July, not in Nagorno Karabakh, but in the territory of Armenia. Hey, please, Karen, which turned... Just give me a minute to say it in Spanish. Entonces, durante estos últimos 26 años ha habido distintos combates en las fronteras que propiamente no han tenido una incidencia en el cambio de estas fronteras. Y uno de los conflictos que puede ser mencionado es la Guerra de los 4 días. Exactly, Karen, when this 4 days war happened? In 2016, in April. Una guerra que sucedió en abril del 2016 entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, estos distintos conflictos han ido escalando hasta el más reciente que ha sucedido y que fue desencadenado principalmente entre julio a septiembre de este año. Before the September war, after the clashes in July 2020, this year, Turkey and Azerbaijan has started a joint military operation, which already was a warning sign for Armenia that the war is near. And U.S. Embassy both in Baku and in Armenia has already warned in September 25 that there are risks in the regions, and there are terroristic risks also in Azerbaijan, because Turkey has already started to deploy mercenaries from Syria to Azerbaijan to fight in Nagorno Karabakh against Armenians.
Ok, entonces, el primer signo de alarma que se tuvo respecto a este conflicto fue porque desde julio Turquía y Azerbaiyán ya tenían un plan respecto a unir fuerzas militares, a unir su poderío militar. Y esto además llevó a que cuando propiamente comenzó el conflicto en septiembre de este año, se conocía que, apoyados por Turquía, Azerbaiyán tenía mercenarios que se cree que además son traídos desde Siria, los cuales estaban llevando a cabo ataques propiamente ya en la región de Nagorno Karabaj. This is where I want to come back to the question of geopolitical interest of bigger countries, and clearly by supporting Azerbaijan, Turkey has its geopolitical interests and agendas, which is to show Russia that Turkey also can have influence in this region, which has been influenced traditionally by Russia. So this has been post-Soviet area, and Turkey wanted to challenge Russia by showing its interest. Entonces, con esta parte, lo que quiero dejar en claro y quiero retomar es los intereses de las grandes potencias, porque con esto Turquía quiere dejar en claro que también puede tener una influencia sobre esta región y además de alguna forma dejarle un mensaje desafiante a Rusia para que mostrarle que no únicamente Rusia puede tener una influencia sobre la región, sino también Turquía, y por eso puede brindar este apoyo dentro de este conflicto. And clearly Armenia, as a strategic partner of Russia, should have been supported by Russia, and Russia started to mediate the peaceful resolution of the conflict, and also the ceasefire in the recent war. But it has not been successful. Please, Karen, just... Yeah. Entonces, Armenia, que ha sido un socio estratégico de Rusia, debería haber contado también con el apoyo de Rusia, y por este motivo fue que Rusia lideró parte de este cese al fuego que se estaba llevando sobre este conflicto. Sin embargo, este cese al fuego como tal, este fin del conflicto, no pudo ser llevado satisfactoriamente. Yeah, and ceasefire have been brokered by Russia twice in October, and also once by the US, but in all cases it didn't even last for 5 minutes, and Azerbaijan violated it again, clearly having in mind their own agenda and having the support of Turkey. They wanted to show the international community that they will not stop until they gain what they wanted. Please, Karen, just also a question to clarify. So in that sense, yep. Russia did not respect the ceasefire. Russia is not a part of the conflict. Russia brokered twice. Didn't broke, but brokered. So they mediated to have ceasefire between Armenia and Azerbaijan. And also US has done it. So there have been 3 agreements about ceasefire during this war, the recent war. But all of them have been violated by Azerbaijan. Okay. En este sentido, finalmente, pese a los intentos de paz liderados principalmente por Rusia y apoyados también por Estados Unidos, estos cese al fuego y estos intentos de acuerdos más o menos libres, no han logrado tener un resultado satisfactorio debido a las pretensiones de Azerbaiyán, porque Azerbaiyán no va a parar ni nunca ha respetado el cese al fuego hasta que no consiga su objetivo respecto a la región de Nagorno Karabaj. And the recent agreement of ceasefire in November 10th has resulted of withdrawal of Armenian forces from the 7 regions that have been occupied, and also from the part of Nagorno-Karabakh region that Azerbaijan already managed to capture, including
the second largest city, Shushe. En este sentido, lo que entonces pasó desde el 10 de noviembre fue que Armenia retiró sus fuerzas de las otras 7 regiones que había ocupado, y además de la parte de Nagorno Karabaj. Please, Karen, can you please repeat me the last part of the Sushi, of what happened in Sushi? So besides the 7 regions that have been traditionally Azerbaijan, part of the Azerbaijan before, part of the Nagorno-Karabakh autonomous region has also been given to Azerbaijan because they already captured it. So the second largest city and a whole other region have been captured by Azerbaijan and be ethnically cleansed by Azerbaijan. And so people had to flee, and some people even decided to stay, but they have been murdered. Ok, entonces, en este sentido, lo que también sucedió en Nagorno-Karabaj fue que después de la captura por parte de Azerbaiyán de la segunda ciudad más grande de Sushi, en esta lo que ha conllevado también fue la limpieza étnica respecto de las personas armenias que se encontraban ahí, lo que ha implicado que estas personas huyan de estos territorios, y obviamente lo que ha implicado es que las personas, varias personas ya hayan sido asesinadas debido a la presencia de Azerbaiyán en estos territorios. Sí, Yeah, please. Sí, precisamente la inquietud que queda, la duda que queda, es respecto a la existencia en pleno siglo XXI de procesos de limpieza étnica. No solamente en Armenia, vemos que Turquía bombardea al pueblo kurdo, bombardea en Siria, y la Unión Europea, Estados Unidos, la Federación Rusa no actúan, quieren tenerle de buen lado a Turquía y permiten una serie de atropellos tanto al derecho internacional humanitario como también esos apoyos que da Turquía a procesos de limpieza étnica. En medio de esto, 2 pueblos enfrentados, un pueblo apoyado por una política militarista, de la política turca, y parece que esto no va a parar, sino más bien va profundizándose. ¿Cuál es el costo que tiene ahora Armenia de este conflicto, el costo humano, material, más allá que también ha perdido territorios con la firma de este cese al fuego? ¿Y cuál es el futuro de Armenia? ¿Cómo hacer que la sociedad armenia pueda leer de distinta manera los recuerdos de Urab, de Alepo, de Deir ez-Zor, a donde llegaron la gente después de todo este genocidio y prácticamente eran esqueletos ambulantes? ¿Cómo recordar de distinta manera toda la marcha en las estepas de Anatolia, en donde fueron muriendo a lo largo del camino? Es decir, ¿cómo transformar esta historia de masacres en una Armenia orgullosa de su historia, en una Armenia distinta, en una Armenia que pueda mirar de frente y que no tenga la intervención de las grandes potencias? Porque parece ser que los países pobres solo nos convertimos en peones de un ajedrez militar en donde son las potencias las que deciden nuestro destino. So, Karen, how this cleansing, this ethnic cleansing process still happens in this century, and we have to remember how Turkey affects the Kurdish people, how Turkey also invades Syria, and how these other countries in the United States or the European Union do not have the force to stop this kind of attacks. But at the same time, how this conflict can be transferred
transform for Armenian people, in order to Armenia do not forget all these atrocities that the country and their people lived in the past, and in the sense how the people, how we can make the world and the people to do not forget what happened in the Stepan Anatoly, when Anatolian Stepan, when there are a lot of refugees fleeing for their lives, or the people starving because they had to run away about this for this conflict. So how this conflict can be transformed into something for yeah, thank you for the question, and thank you for a very good observation. These little countries, how these little countries, we ended up being some kind of pawns between these giant chests that the world powers have about their political interests. Yeah, thank you very much. Can you hear me? Because I have some connection issues. Felipe, can you confirm that you can hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you naturally. Okay. Did you hear the entire question? Yes. Thank you very much for the question and for the observation. And the issue of Armenian genocide and the denial of Armenian genocide is in the core of the issues that Armenians have been experiencing throughout these years. The last stage of the... El problema del genocidio armenio, y además del problema de su negación, está en el centro en sí mismo del problema de lo que ha sucedido en Armenia durante todos estos años. The last stage of the genocide is denial, and this is what we have for the Armenian genocide, and the non-recognition of the Armenian genocide is triggering more genocides in the world. And we can see in the recent years Yazidi genocide in Iraq and genocides in Somalia and Rwanda, and those are the results of the genocides that have not been punished. El desconocimiento de un genocidio finalmente es la fase final de este genocidio, y es además como el desconocimiento del genocidio armenio es solo un ejemplo más respecto de otros genocidios que suceden alrededor del mundo y que tampoco están siendo considerados, como lo que sucede en Irak, como lo que está sucediendo en Ruanda, como lo que ha sucedido en Uganda. Y en este sentido, estos genocidios continuarán siguiendo mientras exista este desconocimiento. Unfortunately, the case of Armenian genocide and also on the other cases, the genocide is manipulated by the big powers to pressure Turkey and to kind of forward their political interest. Unfortunately, some countries which have not been yet recognized the Armenian genocide, they bring up the agenda of the Armenian genocide in their parliaments when they have to push Turkey in something. And this is what the real issue is, that the events, the atrocities, the massacres, the genocides are manipulated for political reasons. El problema, además de estas violaciones y además de estos genocidios, sucede porque han sido manipulados, han sido tradicionalmente manipulados por estas potencias mundiales. Y estas potencias mundiales, ¿a qué lo han manipulado? De acuerdo a sus propios intereses políticos. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Turquía, cuando ha habido esta especie de empuje para que exista una especie de reconocimiento. Sin embargo, a Turquía no le conviene hacer este reconocimiento, y siempre queda demostrado que detrás de estos genocidios termina habiendo una manipulación a favor de los intereses políticos de estas potencias. And we could see in the recent events that
Turkey has silenced the whole world, the European Union and also the US, and they choose a good timing to start the war when there was US elections and also the COVID-19 pandemic throughout Europe in order to silence the European countries, because the attention has been somewhere else. And also if the countries started to talk about the war, entonces, Turquía ha aprovechado el contexto actual, ha aprovechado la situación actual para imponer su velo de silencio. Entonces ha influenciado en la Unión Europea para que no exista mayor información respecto al conflicto actual. También ha tomado ventaja respecto de la pandemia por COVID-19, y esto ha tenido también como resultado, please Karen, continue. And the fact that there is economic interest related to Turkey and Azerbaijan. So comparing to Armenia, Turkey and Azerbaijan have more resources economically and more contacts in Europe, is really silencing European Union and other international community and the international organization to speak up even against the ethnic cleansing. And the war, which has been full of the war crimes, attacking civilian areas, constantly killing, beheading civilians and soldiers and prisoners of war, have not been tackled by the international community at all. And entonces, to think about, este silenciamiento lo que ha causado es que finalmente la comunidad internacional tampoco mire estos serios problemas de violaciones de derechos humanos que están sucediendo en la región, lo que están sucediendo respecto a los ataques que han sido llevados en contra de civiles, y adicionalmente cómo han existido también prisioneros de guerra. Esto es lo que Turquía ha logrado hacer, que ha silenciado estos ataques, considerando también que tanto Turquía como Azerbaiyán tienen muchos más recursos que Armenia, y que además tienen un mayor contacto respecto a sus relaciones internacionales. And coming back to the question about how we can transform this into something more sustainable and something more secure, I think Armenia is a small country and with not many resources and even not many political resources. And we cannot transfer this by ourselves if the United Nations and European Union and Council of Europe and other international organizations, they will not start condemning the war crimes and inhuman actions by Azerbaijans against ethnic Armenians. If they don't talk, they don't voice up about this, I think we cannot do much. We can do that individually, as I'm doing on my daily life, but there should be an international response to this, and the preparators have to be punished in order to have the result and in order to prevent the future ethnic cleansing in the world. En este sentido, respecto a la pregunta sobre cómo estos problemas pueden ser transformados por Armenia, pero esta pregunta solo puede ser respondida en cuanto Armenia no puede hacerlo por sí sola. Armenia necesita la ayuda de la comunidad internacional para poder lograr un cambio. Karen señala que él en su vida diaria lo puede realizar, y por lo tanto puede hacer algún tipo de cambio respecto a hablar sobre estos problemas, hacer una mención sobre ellos. Sin embargo, si no hay esta atención en cuanto a la comunidad internacional, en parte de Naciones Unidas, sobre los problemas de limpieza étnica que aún suceden, sobre estos crímenes de guerra, entonces no es posible realmente tomar una solución que conlleve a una solución más tal vez más estructural.
en este sentido, es importante también considerar que Armenia por sí sola, si no tiene este apoyo, no va a lograr este objetivo de reconocer, además que con este reconocimiento se va a lograr que estos perpetradores de estos crímenes de guerra, de estos problemas de limpieza étnico, así finalmente podrían ser perseguidos y podrían pagar estos crímenes. Bien, estamos terminando ya este programa, ha sido muy interesante. Que no solamente los países y la comunidad internacional quedan debiendo a Armenia, sino también organismos de derechos humanos que no se han pronunciado sobre el genocidio de Armenia. Y es una deuda que tenemos, tanto a nivel de organismos nacionales como organismos internacionales, de mirar con mayor atención el conflicto armenio y de pronunciarnos. A lo largo de la historia, Armenia ha sido muy golpeada y es nuestra responsabilidad como organizaciones de derechos humanos, como gente que queremos un mundo democrático, en equidad y en paz, también pronunciarlos y respaldar un futuro o la construcción de la paz en Armenia. Karen, quisiéramos dejar a Karen con un mensaje final para poder cerrar este programa. As Luigi said, Karen, the main problem also in this conflict is not only that the international community and the world powers have not taken the attention about this conflict and given its right dimension, but also the NGOs and organizations that works in human rights that have not speak up about this problem and make it visible. So the last thing that we ask you is that please you can share some final message about this interview. Yeah, thank you very much, and I agree about the observation that the human rights organizations have been silent as well. And this is the issue of both sides. So even when we called the international community and our friends, the organizations, our networks to call on peace, they have been silent. And unfortunately, calling for peace has been transferred to taking a side, because clearly in this conflict, Armenia was the only side which was calling for peace. And this is an issue that both sides is an issue. La idea principal, el problema principal que además Karen comparte es relacionado con el silencio de las organizaciones de derechos humanos, en que además este silencio que ha implicado el tomar un bando. Y esto ha sido problemático porque finalmente para Armenia la respuesta que como tal, como país, ha querido buscar es buscar una solución pacífica. Sin embargo, esto no ha sido compartido en relación a los otros países que también están mirando de cerca el conflicto. And I want to call once again on human rights organizations throughout Latin America and throughout the world to stand up for the values that we all cherish, which include the human rights, and to speak up about the violence, about the war crimes, about the beheading, about the killings of ethnic people, ethnic Armenians in Nagorno Karabaj by Azerbaijan, even after the war. Right now, I'm getting a lot of videos which are very disturbing, because people are just beheaded, like old people who couldn't flee their homes. They are beheading by the Azerbaijani soldiers. So we have to stand up to the values and speak up about those kind of events if we want to prevent them to happen in the future. And this is
21st century and there is a lot of information going on. We just need to speak up and stand up for the values that we really believe. And en esta forma yo quiero hacer un llamado a no solo a las organizaciones de Latinoamérica, sino también a las organizaciones del mundo en general, para poder hablar y levantar la voz respecto a estos problemas de derechos humanos que están sucediendo en esta región. Ahora la información corre y además Karen señala que tiene distintos videos que son bastante perturbadores respecto a los crímenes de guerra, a las decapitaciones, a los problemas en general de violaciones de derechos humanos que suceden en la población civil y específicamente en la población armenia ubicada en Nagorno Karabaj. Y esto finalmente implica que si nosotros no levantamos la voz, no continuamos con repartir y fortalecer los valores que como organizaciones de derechos humanos compartimos, entonces estos problemas continuarán pasando pese a que estamos en el siglo XXI. And I'm very glad that I got this chance to share the reality with you, and maybe this will be the first drop in the ocean, first drop of change, and first drop of respecting the self-determination, and first drop of preventing ethnic cleansing. And also maybe this will be a good start for pushing the Armenian genocide recognition forward in order to prevent more genocides. And I know that Ecuador has not yet recognized Armenian genocide. And I hope there will be people and there will be organizations in Ecuador who will push this agenda into the government and who will condemn also the war crimes and ethnic cleansing which is happening now in Armenia. De esta forma, agradezco mucho la oportunidad de poder hablar en este espacio, porque considero que al menos es una gota es una gota en el océano para poder prevenir la limpieza étnica en estos días. Y pese a que Karen conoce que el Estado ecuatoriano no ha reconocido como tal el genocidio armenio, sí lo considera que al menos tener estas oportunidades para hablar sobre estos problemas, sobre estos genocidios, es una forma también de prevenir la limpieza étnica para que continúe sucediendo. Pero a la par, este es un impulso muy grande para que tanto desde su acción como desde las diferentes organizaciones puedan impulsar la idea del reconocimiento de esta atrocidad de estas atrocidades que han sucedido con Armenia, incluyendo el genocidio. And I will always be available if any of the organizations want to have more information about this conflict and about the Armenian genocide, and want to further the process of the recognition of the war crimes. Y en este sentido, Karen quiere mostrar su disponibilidad respecto a hablar sobre estos problemas, hablar sobre estos crímenes de guerra y alzar la voz respecto a cualquier tipo de información que esté sucediendo en Armenia y sobre estos graves problemas en la guerra y en el conflicto que han venido sucediendo. Muchas gracias. Queremos agradecer a Karen por haber participado en este programa. Para INRED es de vital importancia denunciar las violaciones de derechos humanos que se están dando en diversas partes, no solo en nuestro país, sino en diversas partes del mundo. Y queríamos abordar este problema de Armenia, recordar e insistir en que debemos reconocer el genocidio armenio, porque el reconocimiento de las violaciones de derechos es un inicio para un proceso de reparación. Para INRED es necesario que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos reconozcamos lo sucedido en Armenia y exijamos que lo dejen en paz, que se construya un país, que se construya una sociedad autodeterminada, en paz y con sus propios valores. Gracias a quienes participaron, a quienes nos vieron por Facebook Live. Agradecerle a Karen, agradecerle a Felipe por la traducción y esperamos contar con ustedes en un nuevo programa.